Bienvenidos, nosotras somos el grupo número 1 del curso de preespecialización Niñez y Adolescencia. Y nosotras somos Caroline Sandoval, Angélica Carballo, Karin Alvarado, Beatriz Olivares, Stephanie Catalán. Y el día de hoy nosotras queremos presentarles nuestro podcast, el cual tratará sobre la Declaración de Ginebra sobre los derechos de los niños. Con este podcast lo que queremos es compartir con ustedes información relevante sobre esta declaración y los principios que tiene esta declaración. Muy bien, yo les voy a hablar pues sobre la Declaración de Ginebra. Antes de mencionarle un poquito de la historia, quiero saber si ustedes ya han escuchado o saben quién fue la fundadora de esta declaración. No había escuchado el tema. Muy bien, la Declaración de Ginebra trata sobre los derechos del niño. Es un documento internacional, promueve los derechos del niño. Se adoptó por la Sociedad de las Naciones Unidas en 1924. La iniciativa partió de Englanty Jebb, que es conocida como la fundadora de la organización Save the Children Jebb tras la Primera Guerra Mundial. Ella advirtió la necesidad de proteger especialmente a niñas y niños. Es el primer documento o el texto histórico que reconoce la existencia de los derechos específicos para los niños, además de la responsabilidad de las personas adultas sobre su bienestar. Muy interesante la información que nos compartes, Stephanie. Y para profundizar en el tema, no sé si alguna de ustedes había escuchado o sabe la importancia de la creación de esta Declaración de Ginebra. No. Pues les comento, ¿verdad? Que para en ese entonces, que fue como en 1924, como comentaba Stephanie, los niños, niñas y adolescentes eran vistos como adultos, lo cual pues hacía de que estos niños fueran explotados, tanto laboralmente como se violentaban muchos derechos que para entonces no existían, ¿verdad? Y la creación de esta declaración vino a salvaguardar la vida, ¿verdad? Y la integridad de todos los niños, niñas y adolescentes, como por ejemplo que ya no fueran explotados laboralmente. Para ampliar un poquito más sobre esta declaración, como decía Bea, esta fue adoptada en 1924 por la Asamblea de la Sociedad de Naciones. Esta asamblea fue uno de los principales órganos de la Sociedad de Naciones y fue una organización internacional que promovía la paz y la cooperación entre los países. Y pues esta declaración es muy importante, ya que marca un momento fundamental en la historia del reconocimiento de los derechos humanos, ya que pone importancia en el bienestar de los niños y niñas y adolescentes, reconociendo formalmente sus derechos y su necesidad de protección. Así es, perfectamente. Y aunque la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño fue adoptada en 1924, aún sigue siendo un documento muy importante en el contexto de los derechos infantiles, aunque después también fue reemplazada por la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. La Convención de los Derechos del Niño es un poco más amplia, más vinculante e incorpora y amplía muchos de los principios de la Declaración de Ginebra. Esto lo que hace es establecer un marco más completo para la protección y promoción de los derechos del niño en todo el mundo. O sea que aunque la declaración en sí misma no es el documento principal en la actualidad, sus principios siguen siendo de gran relevancia para la legislación y políticas sobre los derechos del niño. Muy bien, quiero comentarles que esta declaración tiene 5 principios. El principio número 1 básicamente declara que el niño ha de ser puesto en condiciones de desarrollarse de una manera normal, material y espiritualmente. Esto quiere decir que este artículo subraya que los niños tienen derecho a un desarrollo integral, lo que implica tanto su bienestar físico como emocional y psicológico,
busca garantizar que los niños crezcan en un entorno que les permita alcanzar su máximo potencial, libre de privaciones o dificultades que puedan afectar su desarrollo, ¿verdad? Así es. Además tenemos el segundo artículo, que nos explica que el niño hambriento debe ser alimentado, el niño enfermo debe ser atendido, el niño deficiente debe ser ayudado, el niño desadaptado debe ser radicado, el huérfano y el abandonado debe ser recogido y ayudado. Lo que nos establece que todos los niños tienen el derecho a recibir cuidado y protección, sin discriminación alguna y de ningún tipo. Esto lo que significa es que los niños deben ser protegidos contra el abandono, el abuso y cualquier forma de maltrato. Además, este artículo enfatiza la importancia de asegurar que cada niño tenga acceso a un entorno seguro y saludable, lo cual va a favorecer su desarrollo físico, mental y emocional. La idea de este artículo es garantizar que todos los niños, sin importar su situación, sean tratados con dignidad y respeto. Sí, y también la declaración tiene un tercer principio, el cual es: el niño debe ser el primero en recibir socorro en casos de calamidad. Este principio subraya la importancia de proteger a los niños y niñas en situaciones de emergencia, ya que se encarga este principio, ¿verdad?, en destacar su vulnerabilidad como el derecho que tienen ellos a recibir ayuda durante este tipo de calamidades, ya que este principio busca garantizar que se tome en cuenta su bienestar en la planificación y en la respuesta a crisis humanitarias. El cuarto principio nos habla, ¿verdad?, de que el niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida y debe ser protegido de cualquier explotación. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cualquier niño, niña o adolescente puede, siendo menor de edad, puede ganarse la vida, siempre y cuando se proteja su integridad, ¿verdad? Y se salvaguarde de cualquier explotación laboral de parte de sus progenitores o de parte de cualquier empleador. También dentro de esta importante declaración también se destaca como último artículo, que sería el número 5, que establece que el niño debe ser educado inculcándose el sentido de deber que tiene de poner sus mejores cualidades al servicio del prójimo. Este artículo pone en importancia la responsabilidad de enseñar a los niños desde una temprana edad los valores fundamentales como la responsabilidad y el servicio a los demás, en la intención de que los niños y niñas y adolescentes no solo crezcan pensando en su propio bienestar, sino que también desarrollen un sentido de solidaridad hacia el bien común. Y esto puede ayudar a reforzar la idea de que mediante una educación que se base en valores, sería posible formar a personas comprometidas y dispuestas a contribuir en el bienestar colectivo. Como comenté, ¿verdad? Yo siento que es de gran importancia que se hayan hecho estos tratados o estas declaraciones, porque, como mencionó mi compañera Beatriz, antes no se miraban a los niños como un ser más, sino como un objeto. Y a causa de la Primera Guerra Mundial, se buscó el bienestar. Y qué bueno que existan estas declaraciones, porque, como yo había mencionado en el primer principio, se busca las mejores condiciones para ellos, para que ellos puedan desarrollarse en un ambiente sano, libre de privaciones. Entonces siento que cada artículo tiene un segmento de gran importancia, ¿verdad? Sí, y es importante también, ¿verdad?, cómo esta declaración se creó para la protección y el bienestar de la niñez, ya que esta fue la primera manera en que se enfatizó el derecho a la vida, a la educación, a la necesidad de la protección contra la explotación y el abuso, ¿verdad? Y es muy importante, ya que esta declaración menciona que los niños deben de crecer en un ambiente de amor y apoyo, y que su desarrollo integral debe de ser prioridad para la sociedad.
Sí, muy importante tu opinión, Carol. Como todas hemos estado comentando, ¿verdad? Que el realizar, ¿verdad? Esta declaración en 1924, pues fue de gran importancia, ¿verdad? Porque ya empezaron a los niños, niñas y adolescentes pues tener sus derechos, ¿verdad? Y gracias a esto pues se empezaron a crear nuevas declaraciones, nuevas convenciones que hoy en día salvaguardan la integridad de todos los niños, niñas y adolescentes. Asimismo también en la historia pues de los derechos de los niños fue muy importante también esta declaración, ya que marcó un momento en donde le dieron importancia a los derechos de los niños. Y no tenemos que olvidar tampoco de que fue la primera declaración de los derechos del niño en establecerse en el mundo. Muchas gracias, nosotras fuimos el grupo número 1, ¿verdad? Y esperamos que la información que les acabamos de compartir haya sido relevante y haya hecho que se conociera un poco más de la historia que tiene esta declaración, ¿verdad? Cómo fue su impacto al ser la primera declaración que hablara sobre los derechos hacia la niñez y cómo esta, a pesar de que ya está un poco desactualizada en la actualidad, aún sigue teniendo vigencia porque se le considera la primera declaración y eso la convierte en una de las más importantes que habla sobre los derechos de la niñez. Muchas gracias por su atención y espero que les haya parecido de su agrado nuestro podcast.